¿Leyeron? Sí, profe. Bueno, la lectura que teníamos para hoy, según el programa, es los campos como microcosmos relativamente autónomos que está en los usos sociales de la ciencia de Pierre Bourdieu. ¿Qué es lo que va a hacer Pierre Bourdieu? Estudiar cuáles son las relaciones sociales que se dan, eh, digamos, en los campos de conocimiento. Eh, de alguna manera hemos pensado siempre que el conocimiento es objetivo, por tanto, digamos, no entrarían, digamos, luchas políticas o luchas de poder dentro del conocimiento. De alguna manera, lo que va a hacer Bourdieu en este libro es contradecir esa tesis. Decir, no, un momentico, de repente aquí sí hay una lucha por la hegemonía de cuál es el conocimiento de cada campo. Bueno, ¿qué es un campo? Digamos, en términos o en los términos exactos en los que lo define la lectura, el campo es el universo en el que se incluyen los agentes y las instituciones que producen, reproducen y difunden una disciplina específica. ¿Qué quiere decir eso del universo que incluye a los agentes y las instituciones que producen, reproducen y difunden una disciplina específica? Sí, lo primero que nos está nombrando es que, bueno, hay unos agentes y unas instituciones. Es decir, estos serían como quienes aparecen eh, como participantes del campo. ¿Y en qué participan? En la producción, reproducción y difusión de qué? Pues eh, del conocimiento en esa disciplina específica. Se supone entonces que los campos son autónomos, que los campos son más autónomos mientras eh, sean más refractarios a otros campos. Digamos, no es el caso del campo del arte. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estudiamos arte, retomamos de la sociología, que ha mirado bastante cómo pues existe una rama de la sociología que se llama sociología del arte, ¿sí? Estudiamos lo que ha pasado antes en el campo como historia del arte, mm, usamos planteamientos estéticos, ¿sí? Entonces, de la filosofía también. Usamos también planteamientos de la lingüística en tanto tenemos una relación con la comunicación. Entonces, el campo del arte, pues digamos, no es un campo tan autónomo como podría ser, digamos, el campo de la física, ¿no? O sea que si el físico mejor dicho, el lenguaje de la física, digamos, necesita de unos expertos muy expertos. En el arte, pues evidentemente hay unos expertos, pero siempre hay un diálogo con las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, la lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. El campo entonces, como nos los plantea Bourdieu, sería algo así como un juego. Eh, bueno, ¿qué es un juego? ¿Sí? Un juego nos plantea, digamos, unas formas de moverse, ¿sí? Unas reglas y unos objetivos, ¿cierto? Entonces, lo que lo que diríamos del campo en ese sentido sería que, bueno, pues tiene unas reglas, ¿sí? Eh, y unos participantes, unos jugadores y unos objetivos, ¿no? Bueno, entonces teníamos que el campo tiene agentes e instituciones. ¿Quiénes serían los agentes? Pues los agentes son los participantes de ese campo. Son agentes, es decir, tienen capacidad de agencia, no solo, eh,
no solo siguen las reglas del juego, sino que pueden intentar luchar con esas reglas, crear nuevas reglas y básicamente pues su lugar es el de la participación. ¿Y qué están buscando esos agentes? Algo que va a ser muy importante, que es el capital simbólico, que significa legitimidad, prestigio y autoridad. Pues ¿para qué vamos a querer legitimidad, prestigio y autoridad? Precisamente para poder incidir en las reglas de ese campo o de ese juego, como lo hemos presentado. En el caso del arte tendríamos como agentes a artistas, curadores, historiadores del arte, críticos, gestores culturales, productores, montajistas, profesores, mediadores, galeristas, coleccionistas y seguramente otros más. Bienvenido lo que quieran poner en la lista. Y las instituciones tendríamos museos, galerías, ferias, fundaciones, academias y bueno, otros varios tipos de coleccionismo o de producción de arte que se aglutinen en una institución. Así que tenemos pues al artista recién egresado de la pedagógica buscando legitimidad, prestigio y autoridad en ese campo. Bueno, de alguna manera, pues la idea es mirar un poco cómo es que funciona el juego. Aquí entonces tenemos al artista entre las instituciones. Sí, entonces, pues tendríamos al museo, sí, a la galería, a la academia, al mercado, ¿sí? Al coleccionismo y a la curaduría. ¿Sí? Estas dos últimas no son exactamente instituciones, pero digamos, son los agentes, o sea, los otros agentes, aparte de los artistas, que pues tendrán una incidencia sobre la producción artística. ¿Sí? Como habíamos dicho, pues la idea es que pues, sobre los campos, digamos, hay una influencia, ya sea otros campos, ya sea del Estado, ya sea, pero bueno, hay influencias externas. Aquí en este caso estamos poniendo la influencia del Estado. En el caso del arte colombiano, sí, aunque el mercado ha tomado peso, sigue siendo muy importante las instituciones estatales como Ministerio de Cultura, como IDARTES o como pues las diferentes secretarías de cultura de las diferentes gobernaciones del país. Y bueno, pues según lo que se legisle sobre el campo, pues el campo pondrá énfasis en eh, algunas de las instituciones y demás eh, que participan en él. Por ejemplo, en esta coyuntura tenemos la economía naranja. ¿Sí? Bueno, a veces, digamos, pesa más en el campo el museo, ¿sí? Otras veces pesa más la galería, otras veces pesará más la academia, otras veces pesa más el mercado, ¿sí? Hay veces que personajes como críticos y coleccionistas empiezan a pesar más en el campo e influyen, inciden sobre las relaciones de ese mismo campo. Lo cierto es que lo que tenemos es, digamos, al artista en relación con las instituciones, ¿sí? Con otros agentes, una relación entre esas mismas instituciones, una relación, ¿sí? Lo que veremos entonces es que los campos pues funcionan a partir de discusiones, a partir de tensiones, a partir de, digamos, luchas por la hegemonía de lo que debería ser cada campo, ¿sí? De la visión que cada quien tiene del campo y el artista pues tiene que participar de esas luchas, ¿sí?
o igual, em, bueno, el arte educador. Dependiendo de cómo participe ese artista en esas luchas, pues eh, digamos, le irá bien o le irá mal, ¿no? O sea, está sujeto, digamos, a su lugar en el juego del campo. Bueno, eh, una cosa importante, digamos, es pensar en qué influencias tiene el campo, ¿sí? Por ejemplo, en momentos específicos, digamos, eh, toma fuerza cierto tipo de dibujo. ¿Mm? Entonces acá tenemos las obras tanto de Nicolás París como de Mateo López. Fíjense cómo aquí el juego con el dibujo tiene que ver un poco con hacer relaciones diferentes, ¿sí? Con el soporte de el papel. Fíjense, aquí no podríamos decir que alguien se copió de alguien, sino que empiezan a hacer preocupaciones dentro del campo, ¿sí? Entonces, quienes comparten esas preocupaciones, pues serán visibles en momentos específicos, ¿sí? Acá, bueno, tenemos la propuesta de Miller Lagos y de Luis Hernández Mellizo, de nuevamente, pues vemos como unas sincronías formales, ¿no? Eh, en relación, digamos, al tipo de obra que están haciendo. ¿Mm? En un momento específico, después de después de muchos años de olvido, diferentes investigadores retoman al taller Cuatro Rojo. Entonces acá tenemos, bueno, a Alejandro Gamboa, el equipo Transhistorias, y a Silvia Suárez y a William López, eh, quienes retomaron, digamos, después de 30 años de olvido, o bueno, de 30 años donde son nombrados en publicaciones muy puntuales al taller Cuatro Rojo, ¿sí? Asimismo, aquí nuevamente tenemos una coincidencia entre Julián Serna, Guillermo Vanegas y el equipo Transhistoria sobre la obra de Wilson Díaz y de Juan Mejía, ¿sí? Estas coincidencias pues tienen que ver con lo que se está discutiendo mayoritariamente en el campo. Sí, aquí digamos en 2014 creo que fue esto, teníamos la coincidencia entre proyectos como el validadero artístico y la escuela de garaje, ¿no? O sea que son como proyectos de formación en los que los artistas pueden eh, generar eh, ya como proyectos artísticos a partir de una serie de talleres, charlas, discusiones entre ellos y algunos teóricos invitados eh, o artistas igual invitados. Estas dos plataformas han sido retomadas, digamos, por lugares con mayor visibilidad en el campo, como lo sería Flora y como lo sería Lugar a Dudas en Cali. Entonces Lugar a Dudas ahora pues tiene la escuela incierta y Flora pues tiene la escuela Flora, ¿no? Entonces pues nada, la gente se postula y por no sé, 2 meses tiene unos talleres intensivos de los que suelen salir procesos de creación. Eh, bueno, pero entonces habíamos dicho que lo que se busca es capital simbólico, ¿sí? Eh, que ese capital simbólico pues se traduce en
legitimidad, prestigio y autoridad dentro del campo. ¿Cómo conseguirá el artista ese capital simbólico? ¿Sí? Bueno, pues ahí eh, evidentemente lo conseguirá, por supuesto, en la participación, ¿sí? En las luchas, ¿sí? Por la hegemonía en cada campo. Tenemos entonces un campo, digamos, donde toda una cantidad de agentes están participando y pues la idea entonces de el artista, sí, va a ser pues llegar a la cúspide de ese campo, ¿sí? Fíjense bien en estos personajes porque la tarea tiene que ver con ellos, ¿sí? Entonces es importante que eh, los miren. Mm, bueno, eh, hay una cosa bien importante, digamos, en cómo se consigue ese capital simbólico que necesita el artista, ¿sí? Y hay conceptos, digamos, que exceden la lectura, ¿sí? Uno de ellos, bueno, pues es el hábitus. Bueno, entonces aquí aparece el concepto de hábitus, que, bueno, va a ser un concepto importante en la medida que es el que permite la reproducción de las condiciones dadas dentro de un campo. Eh, es, digamos, cuando incorporamos las normas de juego, ¿no? O sea, habíamos dicho que el campo tiene, bueno, unas normas de juego, ¿sí? En un, como en una lucha de poder y bueno, son esas normas de juego las que ayudarán a que tengamos mayor o mejor o menor legitimidad en ese campo. Eh, en la medida en que introyectamos las normas de juego, bueno, pues esos hábitos van a ser los que permitan la reproducción de las lógicas y las desigualdades del campo. El hábitus se aprende por formación y educación, ¿sí? Entonces, digamos, hay un hábitus que viene, digamos, relacionado con el capital cultural que tenga nuestra familia o que tenga, bueno, nuestra formación primaria y el otro, pues, digamos, que se adquiere a partir de la educación, ya la educación formal. Y bueno, pues el hábitus va a ser lo que permita la reproducción del campo. Digamos, en el campo del arte, sí, tendríamos como personas que venían con el hábitus puesto, eh, podrían asumirse, digamos, a Lucas Ospina, a Santiago Rueda y a Javier Gil, en la medida en que, bueno, la generación anterior a ellos ya tenía una participación en el campo, por tanto, conocen de mejor manera las reglas de dicho campo. Bueno, como ya habíamos dicho, sobre el campo, digamos que hay fuerzas externas, en este caso pues la tenemos representado por eh, cómo la política nacional influye en el campo, pero bueno, digamos, hay momentos en los que cuando influye más el mercado, pues toman peso los coleccionistas, ¿sí? Hay momentos en los que, pues digamos, influiría más, eh, bueno, la política pública en relación a cultura y sobre todo, pues en relación a artes plásticas. eh, en este caso, pues como el ministerio o como IDARTES, ¿sí?
dependemos todos los agentes del campo de la manera en la que se dan esas relaciones, ¿sí? Y pues estaremos siempre buscando las maneras, eh, digamos, de no salir del campo, las maneras de participación en el campo, las maneras de buscar nuestro capital simbólico para adquirir la legitimidad eh, y el prestigio, digamos, prometidos en las reglas del juego de ese campo. Mm, bueno, eh, acá tenemos un poco ejemplos, ¿no? De gente que en momentos sale del campo, ¿sí? Que en momentos no es reconocida por el campo, ¿sí? O es discutida por el campo hasta que sale, ¿sí? Eh, o de personas para, pues digamos, que vienen del mismo campo, eh, pero es discutida su entrada, ¿no? Entonces, digamos, la controversia es parte eh, fundamental de esa construcción de campo. Para asumir esas posiciones dentro del campo, pues hay dos maneras, digamos, de buscar las posiciones. De un lado estaría la ortodoxia, es decir, ese conocer muy bien las reglas del campo para introducirse en ellas, ¿sí? Y finalmente lograr los objetivos en el campo, o la herejía, es decir, en ausencia del capital simbólico, empezar a construirlo a partir de la discusión con el campo, o sea, de la discusión sobre las reglas del campo. Hay herejías particulares, digamos que si bien están discutiendo las normas actuales del campo, las discuten muchas veces para volver a normas, digamos, que habían existido antes en el campo y que ya no son las vigentes, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de esa ortodoxia y herejía, pues Bourdieu habla de el capital simbólico institucionalizado y el capital simbólico puro. Aquí pues le ponemos capital artístico institucionalizado o puro. Ese capital institucionalizado, bueno, pues es cuando uno está escalando posiciones dentro de las instituciones, ¿cierto? Y da la posibilidad, digamos, de influir en la política de esas instituciones, pero tiene el problema precisamente de que al introyectar tanto el hábitus de la institución, muchas veces lo que se quería hacer para cambiarla, pues finalmente no se hace, sino lo que se sigue haciendo es reproduciendo las formas del campo. Y el capital simbólico puro se referiría un poco más bien a cuando quien lo tiene lucha por cambiar esas normas del campo, o sea, cuando se es disruptivo, ¿sí? Tendría que ver precisamente con la herejía. Bueno, acá tenemos estos dos personajes que estarían un poco, eh, pues, digamos, de un lado y del otro, ¿no? Por un lado estaría como el gestor cultural que ha sido, ha participado, digamos, de todos los proyectos institucionales y ha dictado incluso política pública dentro del campo, ¿sí? Y el artista, digamos que ha participado dentro del campo, no siempre, digamos, desde esa posición. Hay como lugares intermedios, ¿no? De quienes han ocupado todas las posiciones de poder, pero de cualquier manera asumen eh, también lugares de independencia, ¿sí? Y quienes a partir de su participación mmm,
pues han, digamos, intentado em, ingerir en esas reglas del juego del campo, creando incluso pues nuevas formas de verlo. Bueno, pues la idea de esta clase es como que nos preguntemos, o sea, como que el estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional eh, en su lugar, digamos, de pedagogo, de artista, de profesor, de creador, o en el lugar que quiera asumir, ¿sí? Va a participar de la discusión del campo. Muchas gracias y bueno, pues para la próxima clase tendremos tarea.